Buenas tardes, amigos y amigas televidentes de toda la región del Cibao. Les habla Rafael Mena Castro y esta tarde quiero tocar un tema que hemos venido planteándolo desde el mismo momento en que aparece la crisis sanitaria del coronavirus. Y decíamos en una ocasión que dada la coyuntura de esta pandemia sanitaria, esto iba a impactar realmente en la economía de la República Dominicana. Y las medidas se tomaron a partir de la tercera semana del mes de marzo. Las elecciones fueron el 15 de marzo y sin embargo la crisis se acelera en la tercera semana del mes de marzo. El gobierno del presidente Danilo Medina adoptó una serie de medidas de carácter monetaria, de carácter fiscal y también de carácter tributaria. ¿Por qué realmente adoptó esa medida el presidente de la República del entonces? Porque realmente la economía dominicana entró en lo que se llama una contracción económica. Y esa contracción económica se reflejó en una caída vertiginosa de los ingresos tributarios. El cierre de muchas empresas, de cientos y cientos de empresas, y el despido de aproximadamente de 700 a 800 mil trabajadores perdieron su puesto de trabajo. Y esas medidas fueron compensadas por disposición del gobierno de Danilo Medina de asumir préstamos no solamente en el Banco Central de la República, que otorgó un préstamo de 12.000 millones de pesos al gobierno del presidente Danilo Medina, sino también al Instituto de Riesgos Laborales, lo que era la administradora de riesgos laborales, que era una dependencia del Instituto Dominicano de Seguro Social y que se convirtió realmente por una ley en el Instituto de Riesgos Laborales. Y ese instituto acumula recursos por concepto de la protección laboral a los trabajadores. Y ese aporte lo hace el empleador, no lo hace el empleado, sino el empleador. Y tenía realmente aproximadamente 18.000 millones de pesos acumulados. Y de esos 18.000 millones de pesos le prestó al gobierno del presidente Medina 14.000 millones de pesos. Por la otra parte, el gobierno logró que la administradora de fondos de pensiones iniciaran una operación de compra de 4 bonos de 10.000 millones de pesos al Ministerio de Hacienda, en bonos del Tesoro, en deuda del Tesoro. Y esa operación fue por un monto de 40.000 millones de pesos. Y con esos 60 y tantos mil millones de pesos, el gobierno inició un proceso de cubrir a 1.500.000 familias dominicanas para que se confinaran en su casa y así realmente alejarla del contagio del coronavirus. Pero además el gobierno también recurrió a 150 millones de dólares del Banco Mundial y a 650 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Todos esos recursos lo invirtió el gobierno para precisamente enfrentar la pandemia sanitaria. Desde el punto de vista monetario,
¿Qué hicieron las instituciones que dirigen la política monetaria del gobierno? Por ejemplo, el Banco Central redujo su tasa de política monetaria de 450 a 350, 100 puntos porcentuales. Y eso lo hizo a los fines de que las instituciones de intermediación financiera redujeran la tasa de interés. Pero además, el Banco Central de la República flexibilizó en realidad lo que se llama todo el encaje legal. El encaje legal no es más que los recursos que tienen acumulados las instituciones de intermediación financiera en el Banco Central. Y esa flexibilización del encaje legal se expresó en una operación activa de los recursos de las instituciones financieras para colocar préstamos a las diferentes instituciones del país. Y por otra parte, además, le dio la oportunidad al Banco Central de aportar 500 millones de dólares a fin de controlar la presión en la tasa de cambio. Y por el otro lado, le dio la oportunidad a sectores importantes que tenían crédito en las diferentes instituciones de intermediación financiera, renegociar su deuda. ¿A los fines de qué? A los fines de que no drenaran la calificación de riesgo de su crédito. Y de ahí es que precisamente el gobierno del presidente Danilo Medina se ve en la obligación de aumentar el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque si se registra una caída en los ingresos tributarios, es necesario que para enfrentar la pandemia sanitaria era necesario aumentar el déficit fiscal. Y de ahí es que precisamente tiene el gobierno que endeudarse. ¿Y sobre la base de qué? Sobre la base del aumento del déficit fiscal. Un déficit fiscal que se había establecido en un 2.2% cuando realmente se aprobó el presupuesto del año 2020. Es un presupuesto que con los préstamos tomados se eleva de 2.2% a 5.2%. Pero ahí no llega la cosa, señores. Ustedes recordarán que el 23 de junio el gobierno de Danilo Medina envió al Congreso un presupuesto complementario. Y ese presupuesto complementario planteaba la necesidad de cubrir todo el déficit fiscal sobre la base de aumentar la deuda a 150 mil millones de pesos más. Ahora, el gobierno del presidente Luis Abinader, en el día de ayer o de antes de ayer, envió un presupuesto complementario. Pero además envió una solicitud para colocar en los mercados internacionales de capitales una solicitud al Congreso Nacional de aproximadamente 2.000 o 3.000 millones de dólares. No tengo el dato exacto. Y eso, si se produce, que como se debe producir, porque es un Congreso que lo maneja en estos momentos el PRM, ustedes pueden estar seguros que el déficit fiscal de 5.2% se va a disparar a 4.6%. Y cuando se dispare a 4.6%, el endeudamiento público es posible que llegue a 9.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que disponer de recursos para iniciar todo un proceso de recuperar
la economía dominicana. Pero además debe mantener los programas que inició el gobierno de Danilo Medina. ¿Cuáles son esos programas? Primero, el programa de protección social a 1.500.000 familias. 1.500.000 familias cuando antes de aparecer la pandemia sanitaria era 850.000 familias que le entregaba un subsidio al gobierno de 850 pesos. Pero con la pandemia sanitaria, el gobierno incrementó ese subsidio de 850 pesos a 5.000 pesos. Pero además, el gobierno creó otro programa que se llama PATI, que era un programa que iba en ayuda de los trabajadores informales. Y ese programa incluyó 73.000 familias dominicanas. Pero por otra parte, el gobierno asumió la responsabilidad de otorgarle a los trabajadores que quedaron desempleados 8.500 pesos. A esos trabajadores cuyos contratos fueron realmente eliminados por parte de los empleadores. De ahí es que precisamente el gobierno tiene que extender realmente estos programas. Y lo debe extender hasta el mes de diciembre. Yo pienso que con este nuevo presupuesto complementario, que un presupuesto complementario es deuda, no es otra cosa, es deuda. ¿Por qué deuda? Porque realmente ¿dónde usted va a sacar los ingresos para financiar y cubrir esos programas? Es a través de deuda. Y si el gobierno tiene que endeudarse a lo interno y a los externos, es necesario de que el gobierno lo haga sobre la base de mecanismos institucionales. Y por eso que toda solicitud de esta modificación del presupuesto lo tiene que hacer a través del Congreso Nacional, quien aprueba esa modificación del presupuesto general del Estado. Porque, señores, ¿qué es lo que es una ley del presupuesto? Y debemos explicarle esto perfectamente bien a ustedes. Un presupuesto no es más que un instrumento de desarrollo. Un presupuesto nosotros le hemos señalado que tiene tres componentes: el componente ingreso, el componente gasto y financiamiento. Y ustedes saben que los ingresos son estimados, no son leyes. Lo que es una ley es el gasto. El gasto público es una ley. Por eso está programado y asignado en función de partida, por ley. Por ley. Entonces, decíamos que si usted tiene una estimación de ingreso por debajo del gasto público, entonces eso es una relación negativa. Y esa relación negativa es el déficit fiscal. Pero si usted tiene mayores niveles de gasto, mayores niveles de ingreso, de estimado de ingreso, y tiene menos gasto, entonces usted tiene un superávit en su presupuesto. Ahora bien, ¿por qué se envía esta modificación al presupuesto general del Estado correspondiente a 2020? Porque ustedes saben muy bien que los ingresos tributarios registraron una caída vertiginosa. Y el gobierno que había establecido para el año 2020 estimar unas recaudaciones de 756.000 millones a partir de la pandemia sanitaria, esos ingresos registraron una caída que llegaron prácticamente a casi 70.000 millones de pesos. Y si registra una caída de 70.000 millones de pesos, ¿cómo va a enfrentar realmente el gobierno
¿Dónde están las disponibilidades que tiene el gobierno para cubrir esos gastos? Bueno, a través de los préstamos. Y cuando usted toma un préstamo, está endeudando el país. ¿Y cómo se cubre? También a través de los préstamos internacionales, a través de los mercados de capitales, colocando bonos soberanos, o a través también de los organismos multilaterales, y nosotros le habíamos señalado que los organismos multilaterales son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y también cuando usted tiene una donación de un gobierno o un gobierno le presta, eso es lo que nosotros definimos como deuda bilateral, o sea, deuda de gobierno a gobierno. Y en ese sentido es que realmente el gobierno del presidente Luis Abinader en el día de antes de ayer envió al Congreso esa modificación del presupuesto del 2020. La primera fue el día 23 de junio, que lo envió Danilo Medina, y que esa modificación al presupuesto fue por 150.000 millones de dólares. Y esta que envió en el día de antes de ayer, Luis Abinader, es decir, que el presupuesto correspondiente al año 2020 ha registrado dos reformas, o sea, dos presupuestos complementarios, y esos son deudas. En la medida en que se somete un presupuesto complementario, se está endeudando el gobierno. En la medida que se somete un presupuesto complementario, se está aumentando el déficit fiscal. Y es por eso que tanto Danilo como Luis Abinader en realidad han sometido esos presupuestos complementarios a los fines de enfrentar la pandemia sanitaria. Ahora bien, he tenido la oportunidad de observar pacientemente algunos de los ejes fundamentales que está planteando el gobierno para enfrentar, en primer lugar, la crisis sanitaria y en segundo lugar, la crisis económica. Y voy a hablar sobre lo que observé en el día de ayer de la propuesta para recuperar al sector turístico. Y en realidad me preocupó la inversión que va a hacer el gobierno en la promoción turística. Creo que una inversión de 428 millones de pesos, no de dólares, de pesos, se queda corto el gobierno. Porque usted lo que está invirtiendo son 65 millones de dólares. 65 millones de dólares. Y eso es paja de coco a la hora de usted recuperar una industria tan importante como es la industria turística. Lo segundo es la flexibilización fiscal. Y yo debo señalarle al presidente Luis Abinader que el sector turístico se le han flexibilizado a través realmente de las disposiciones que estableció el gobierno de Danilo Medina, se le han flexibilizado fiscalmente muchas áreas. Pero además, el sector del turismo en la República Dominicana goza de lo que se llama el gasto tributario. ¿Y qué es el gasto tributario? Exonerarle las importaciones de los insumos que consumen en la República Dominicana los turistas. Lo que aplican los hoteles, lo que realmente los hoteles pueden importar en maquinaria. Y ciertamente nosotros estamos totalmente de acuerdo con que se le den flexibilidades desde el punto de vista fiscal al sector turístico. ¿Ustedes saben por qué? Porque el sector turístico es la única actividad
que produce un encadenamiento productivo. Además de aportar 700, 500 mil millones en divisa, crea 365 mil empleos directos e indirectos. Pero además, en términos de inversión extranjera, ustedes pueden observar que muchísimos polos turísticos se han establecido e iniciado toda una construcción de edificaciones hoteleras. Pero cuando vamos a las transacciones que hacen los hoteles con el sector productivo desde el punto de vista agropecuario en la República Dominicana, esa operación anda por el orden de 47 mil millones de pesos. Y es por eso que la industria turística tiene una importancia capital en la economía dominicana. ¿Por qué? Porque se ha convertido en la columna vertebral, en la locomotora de la economía dominicana, y es por eso que con el sector turístico debemos ser lo suficientemente y privilegiar ese sector. Por otra parte, una de las cosas que nosotros siempre habíamos venido observando es la situación de las líneas aéreas. Y una de las cosas que me gustó fue precisamente convocar a las líneas aéreas a los fines de que las líneas aéreas garanticen la ruta y se establezca realmente un precio tope al pasaje y que se disminuya en parte la alta tasa impositiva que tienen los pasajes y que se reduzca también la tasa aeroportuaria y que también se disminuya el precio que pagan los turistas de salida, que están pagando $20. Si eso se produce, ustedes pueden estar seguros que nosotros vamos a recuperar la industria turística. Pero eso de flexibilizar, cuando hablamos de flexibilizar en materia fiscal la industria turística, debemos tomar en cuenta eso por esa parte, pero no podemos realmente estimular e incentivar lo que tiene que ver ya con el gasto tributario, las exoneraciones y las exenciones que dispone el gobierno para otorgárselo a los sectores hoteleros de la República Dominicana. De ahí es que nosotros precisamente estamos planteando la necesidad de que se inicie todo ese proceso de recuperación de la industria turística de la República Dominicana y que las propuestas que se hagan en términos de recuperar la industria turística no la interprete el pueblo como un mensaje netamente porque le conviene coyunturalmente al gobierno en este momento. Lo que entendemos es que debemos, si planteamos una cosa, debemos hacer esa cosa. Nosotros necesitamos, que es justo realmente, de que en este país nosotros planteemos las cosas en función de realidades. Porque si nosotros observamos que lo que se está planteando es aplicando aquella tesis mediática de Noam Chomsky, que usted debe plantear una posición hoy porque le va a resolver un problema y sacar esa posición y meter otra mañana, entonces estamos dentro del marco de una demagogia que no se puede implementar en estos momentos. Creo en realidad que no podemos abrir la frontera en función de lo que quieran algunos hoteleros. Aquí todo el mundo sabe que existe toda una contradicción de intereses entre la misma cadena hotelera. Y hay una que en realidad quieren que se mantenga la frontera cerrada,
Otra, que se mantengan reguladas. Eso de no solicitarle al extranjero cuando llega a la República Dominicana ningún tipo de documento que le permita realmente no tener el COVID-19, yo pienso que es peligroso. Que es peligroso porque estamos viviendo dentro de rebote y rebote y rebote del virus COVID-19. Y sobre todo, en el continente americano, todos hemos venido observando cómo se han ido incrementando realmente los contagios y la muerte de gente que han sufrido del COVID-19. Y que eso es sumamente delicado y peligroso, porque ciertamente, si el gobierno no tiene la cantidad de insumos para la prueba PCR, yo le preguntaría al gobierno, ¿y por qué realmente debemos dejar que ingresen extranjeros a la República Dominicana sin ningún tipo de regulación ni control? ¿O acaso no fue un italiano que llegó a la República Dominicana que trajo el coronavirus? Ustedes recordarán el italiano que duró un mes en el Ramón de Lara, ahí en el San Isidro. Ustedes recordarán de eso. Entonces, debemos ser cautelosos a la hora de eso. Estoy totalmente de acuerdo con el incentivo del seguro sanitario a los que llegan a la República Dominicana, porque eso sería un estímulo al turismo emisor. Estoy totalmente de acuerdo con que realmente se le den mayores niveles de seguridad a los turistas. Y estoy totalmente de acuerdo con posiciones que se sustenten sobre la base de realidades. Y si el gobierno ha planteado en realidad este plan de recuperación del sector turístico sustentado en 4 ejes fundamentales, yo entiendo que si es un interés serio, responsable del gobierno, en realidad, bienvenido sea y debemos apoyarlo. Por otra parte, para terminar, yo quiero hablar sobre algunos acontecimientos que se han venido produciendo en la República Dominicana. Existe realmente una lucha frontal en el seno del Partido Revolucionario Moderno. Y cuando realmente se le atribuyen todos estos desórdenes anárquicos a los compañeros que forman parte de la base de ese partido, siempre se menciona al Partido Revolucionario Dominicano. Yo no sé por qué realmente se toma en cuenta al PRD cuando el PRD ya no tiene absolutamente que ver nada con el PRM. Nosotros nos desligamos hace tiempo del Partido Revolucionario Moderno. No solamente por eso, porque en realidad existían contradicciones formales y contradicciones fundamentales. Nos desligamos de esa gente que está ese segmento en el PRM porque, óiganme lo que hacen con una gloria que se llama nada más y nada menos que Dagoberto Tejeda. Uno de los cultores culturales, uno de los gestores culturales de la República Dominicana, un hombre que creó lo que se llama el Carnaval Santo Domingo, que junto con Milagro Ortiz Bosch, Dagoberto Tejeda fue quien creó ese escenario carnavalesco en la capital, lo institucionalizó y lo mantiene actualmente. Y ese gestor de la cultura dominicana fue cancelado del Ministerio de Cultura. Pero no solamente eso, señores.
Ustedes saben a quién cancelaron. A Niní Cáfaro, de la dirección del Teatro Nacional. Sin ningún tipo de explicación. Simple y llanamente cancelado. Cuando Niní Cáfaro, solamente por la interpretación de una canción que se llama Por Amor, internacionalizó prácticamente a la República Dominicana. Y esa canción, Por Amor, ustedes saben quién es el autor, un puertoplateño que se llama Rafael Solano. Pero ustedes saben quién fue cancelada del Ministerio de Cultura, Marianne Tolentino, cuñada de Hugo Tolentino Díaz, fundador de ese partido. Marianne Tolentino, esposa de Mario Tolentino Díaz, hermano de Hugo Tolentino Díaz, un famoso urólogo que murió a destiempo en la República Dominicana y fue cancelada. Fue cancelada, señores, del Ministerio de Cultura. Y así han sido cancelados una comunicadora de Santiago que se llama Brenda Sánchez, que le ha servido a los intereses y a los movimientos culturales de Santiago. Hay que ser muy cauteloso a la hora de ustedes destituir figuras tan importantes como esta. Y yo debo decir al compañero y amigo Luis Abinader, a mi compañero Luis Abinader, que tome en cuenta eso. Por ejemplo, yo vi ahí la destitución por parte de Luis Abinader, del diputado Pedro Alejandro Aguirre como subdirector de migración. Y resulta que Pedro Alejandro Aguirre se fue del Partido Revolucionario Dominicano y se fue con el PRM y salió en el PRM como diputado al Parlacén. ¿Y por qué se destituye? ¿O no sabía Abinader que ya él no estaba realmente en el Partido Revolucionario Dominicano? Entonces, todas esas cosas se hacen con la intención de aplicar una buena política pública. Las observaciones que le estamos haciendo a Luis Abinader, se las estamos haciendo sobre la base de que aplique políticas públicas que trasciendan realmente lo que quiere la sociedad dominicana. La sociedad dominicana lo que en estos momentos quiere, ustedes saben lo que en realidad se combata seriamente la pandemia sanitaria. Por encima de todas las cosas, por encima de los intereses particulares, que se asuma una posición que esté sustentada en el interés general del pueblo dominicano. Y esas posiciones, señores, debemos poner en primer plano la salud del dominicano. El pueblo necesariamente quiere que ustedes inicien el proceso de llevar al banquillo de los acusados todos aquellos funcionarios corruptos del pasado gobierno. Pero que lo hagan, que no hablen, que no hablen, que no hablen. Ustedes tienen que dedicarse a repetir los indicadores económicos del gobierno pasado, crecimiento de la economía, acumulación de reservas internacionales por más de 10.500 millones de dólares, déficit en la cuenta corriente de balanza de pago muy baja y déficit también en la balanza comercial baja. Ustedes tienen que dedicarse a repetir realmente esos indicadores. Ustedes tienen que repetir esos indicadores. Y ya ustedes hablaban de endeudamiento público. Ya ese discurso bajó. No se está hablando de endeudamiento público porque ustedes van a tener que recurrir a los préstamos internacionales y van a tener que recurrir a los préstamos internos. Obligatoriamente. Ya ustedes lo están haciendo con el presupuesto complementario enviado antes de ayer al Congreso de la República. Entonces, comiencen a trabajar. Este país requiere de que realmente ustedes establezcan un objetivo y que ese objetivo
sea el de disminuir drásticamente lo que se llama la pandemia sanitaria y crear las condiciones para recuperar la economía dominicana, de plantear una política agropecuaria que tienda a mantener los precios bajos de los productos de primera necesidad, como hizo el gobierno de Danilo Medina. Pero ustedes tienen que plantear en realidad discursos que concuerden con las aspiraciones de este pueblo. Porque ya este pueblo está señalando, pues, a 7 días que tiene este gobierno, o a 7 días o a 10 días, a 10 días, ya el pueblo está sospechoso de ustedes y nadie quiere realmente que el gobierno de Luis Abinader termine mal. A mí particularmente me interesaría que Luis Abinader tome las riendas del Estado para construir un espacio de crecimiento y desarrollo económico en la República Dominicana. Muchas gracias y que pasen buenas tardes.